11 minutos de gracia, ya mucho. Bueno, entonces estamos en la semana 14 con los estudiantes de estadística. Esta semana continuamos con distribución normal. Yo voy a dar un repaso de lo que vimos la semana pasada para que lo tengan presente. Esto es material de evaluación para el examen final. Sepan que si en cualquier momento tienen una duda de lo que sea, por favor pregunten. No esperen a que yo termine y para decirme, miren tal diapositiva. En cualquier momento, pregúntenme, por favor. Entonces, la semana pasada vimos que si tenemos una media, a la media le sumamos la desviación estándar o le restamos la desviación estándar, dentro de ese margen nosotros tendremos un 68.26%, aproximado un 70%. Entonces vamos a hablar que realmente es la distribución normal que aplica muchísimos fenómenos. El de la estatura es uno de ellos, la entrega de tareas, la asistencia a los eventos, la puntualidad de la gente, o sea, hay personas que llegan demasiado temprano, personas que llegan demasiado tarde, pero en promedio así es como funciona todo, ¿de acuerdo? La distribución normal tiene forma de campana, o sea, por eso tiene esta forma y aquí está la campanita, para que ustedes vean que por eso es que se conoce como la campana de Gauss. Gauss fue un matemático, físico, filósofo y realmente aportó muchísimo a la ciencia. Y él fue el que propuso esta distribución. Entonces, lo que significa es, aquí en estas colas que tiene a la izquierda y esta cola a la derecha, ¿logran ver mi cursor? Sí, ingeniero. Sí, muy bien, gracias. Entonces, esta cola que está aquí a la izquierda y esta cola que está a la derecha de la gráfica, nosotros vemos, si estamos hablando de estatura, por ejemplo, la mayor parte tiene una estatura de determinado, por ejemplo, en el curso la semana pasada era 1,65 la media, y la mayor parte estaban por aquí, pero había alguien que era muy chiquitita y había estudiantes que eran demasiado altos, entonces ellos como que se salen de la campana de Gauss y quedan entonces en las colas. Esto quiere decir que es un dato muy pequeñito comparado con la media, y estos que están acá alejados son los datos que están muy, muy distantes de la media, o sea, muy lejos, ¿verdad? Y por eso es que se llama campana de Gauss, porque tiene esta forma. Bueno, ahí me sale un poquito torcido, pero la idea es que aquí hay una campana. Y por eso se llama campana de Gauss. La distribución normal debajo de esta curva, o sea, debajo de la curva, en total tenemos el 100% de datos. No se dice 100%, se dice el 100% de datos. Entonces, debajo de la curva normal están todos los datos. Tenemos la media a la mitad y de la media a la derecha están 50% de datos. De la media a la izquierda está el otro 50% de datos. Ahora, en la media, que es justo donde está esta línea gruesa celeste, vamos a colocar z igual a 0. ¿Qué es z? Es el número de desviaciones estándar. Cuando tenemos z igual a 1, nosotros a la media le sumamos z y le restamos z y tenemos un 68.26% de datos. O sea, un aproximado de un 70% de datos se encuentran distribuidos a más menos, quiere decir, sumada por la derecha y restada por la izquierda, una desviación estándar. Y a dos desviaciones estándar tenemos el 95, 44%, o sea, bastante, ¿verdad? Entonces, la estandarización de la distribución normal. Ese es el tema que nos corresponde ahora, cómo obtenemos Z. Entonces, los dos parámetros fundamentales de la distribución normal son la media, que lo representamos como una X barrita, ¿sí? Aquí está, y la desviación estándar. Entonces, nos van a pedir un dato X cualquiera. Ese dato X lo escribo yo acá en la fórmula, le resto la media, y lo divido, dentro de la varianza. La única diferencia, la única variante que tenemos en los ejercicios es
que me pueden dar la varianza en vez de la desviación estándar. Pero como nosotros ya lo estudiamos, sabemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si les dice en un ejercicio se tiene una media tal y una varianza tal, ustedes lo que hacen es sacarle la raíz cuadrada y así ya tienen la desviación estándar y ya operan con su valor de z, así como lo tienen aquí. Lo transformamos y dijimos que z es el número de desviaciones estándar. ¿Qué pasa cuando ya tenemos el número de desviaciones estándar? Nos vamos a la tabla, encontramos el área bajo la curva y esa es nuestra probabilidad. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que aprender de distribución normal. Como les digo, la distribución normal se aplica a muchísimos fenómenos. Ustedes la van a ver en artículos de arquitectura, en revistas, en producción científica. La distribución normal se utiliza en medicina, en arquitectura, en ingeniería, hasta en gastronomía, en anatomía, en todo. Entonces, es bueno que sepamos que la desviación y la media son los parámetros fundamentales de la distribución normal, que z es el número de desviaciones estándar, y que una vez yo obtengo z, me voy a la tabla, imprimieron la tabla o la tienen ya ahí a la mano, me voy a la tabla, encuentro el área debajo de la curva y ya tengo mi probabilidad. Y eso es todo por hoy. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, la semana pasada hicimos ejemplos de determinar áreas bajo la curva para que ustedes practicaran. Hoy nos corresponde hacer un ejercicio. Dice, una curva normal tiene una media de 500. Ojo con esto. Me están dando la media. Aquí está. Si me están dando la media, no puedo. No me obedece. Aquí está. No me deja trabajar. Bueno, si me están dando la media, entonces yo le resto el dato que me están pidiendo. Dice, tiene una media de 500 y una desviación estándar de 23.33. Y quieren encontrar el área bajo la curva, es decir, cuál es la probabilidad para obtener una lectura de 535. Entonces, el dato que me interesa, yo le resto la media. Y ese resultado lo divido dentro de la desviación estándar. Obtengo un valor z igual a 1.5. Con ese valor z igual a 1.5, yo me voy a la tabla y busco 1.5, primer decimal, 0 el segundo decimal, y es igual a 0.4332. Quiere decir que la probabilidad, voy a retroceder, la probabilidad de que encontrar una lectura de 535 es 43.32%. Y ya, eso es todito. Veamos más. Aquí teníamos varios ejemplos de cómo hacer la lectura. El primer dígito, primer decimal, lo unimos con el segundo dígito y el valor que se intersecta las dos rectas es el área buscada, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a trabajar todos los ejemplos. Dice el ejemplo y la desviación estándar es, si la media es 500 y la desviación estándar es 23.33. Ya sabemos que la media aquí, la desviación acá, y ahora me dice la probabilidad de que un trabajador fabrique más, fíjense bien, más de 550 bloques. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos y necesito que ustedes vean. De la media hacia un lado tenemos el 50%. El área que yo encuentro en la tabla es esta que está en negrito, pero ahora me dice que es más de eso. Entonces, al 50% yo le voy a restar esta área para encontrar el área de la colita. Cuando me dice más de, le resto la colita, al 50%, perdón, al 50% le resto el área encontrada y yo sé que me queda la colita derecha, ¿de acuerdo?
En este caso es 1.62. Ahora dice, siempre con el mismo ejemplo, pero que fabrique menos de 550. Entonces, aquí tengo yo la media, dice que la media es 500. Entonces, para encontrar, sí, dice que el área para cuando 550, el área es 48.38. O sea, ese es el área de aquí. Ahora, para que sea menos de 550, quiere decir que puede ser 549, 530, 510, 400, 320, 10, 5, un bloque. O sea, todo esto es el área cuando dice que sea menos de. Entonces, me está diciendo toda la mitad, que es un 50%, más esta área que ya habíamos encontrado. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Sí lo están comprendiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando me dicen menos de 550, menos es toda esta colita. Pero podríamos hacer otra cosa. ¿Se recuerdan que en el ejemplo anterior me decía más de 550? Era 1.62. Entonces, si para hacer más de 550 del 100% de mi columna, de mi distribución normal, yo tengo 1.62, o sea, para que fabrique menos, ¿es cuánto? Le resto el 1.62 al 100%, ¿sí lo ven? No puedo escribir. Sí. Fíjense que no puedo escribir, si no les diría. Pero sí, para fabricar, voy a repetirlo otra vez. Si dice que quiero que fabrique más de 550, es 1.62, o sea, casi es el 2%, casi. Entonces, para que fabrique menos es el 100 menos ese 2%, va a ser un 98%. ¿Sí lo ven? Si de aquí para acá hay 2, de aquí para acá va a ser el 98% restante hasta esta otra colita. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Pero si no, pueden hacerlo por áreas. Es muy importante, sumamente importante, que cuando resuelvan ejercicios de distribución normal, empiecen dibujando su campana de Gauss. Tiene que identificar en la campana de Gauss la media, el dato que me están pidiendo y sombrear el área que me interesa. En este caso, el área que me interesa es esta que está sombreada de azurada, se dice, de celestito, ¿de acuerdo? En este caso que me dice menos, ojo con esto, menos de 550, el área que me pide es todo esto. Entonces, yo tengo que azurar toda esa área y es donde encuentro yo la probabilidad, ¿de acuerdo? Ahora, siempre en el mismo ejemplo, pero les estoy dando a ustedes todas las posibilidades. En este caso, yo les decía, si para que fabrique más de 550 era 1.62, entonces ya no tengo que calcularlo, solo hago el 100 menos 1.62, 98.38. Y ahí ha aceptado completamente, ya no tienen que hacer más. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ahora, vuelvo otra vez a usar el mismo ejemplo para que ustedes vean que el mismo ejemplo, los mismos datos pueden usarse para encontrar diferentes áreas. En este caso me están pidiendo el área de 480 hasta 550 bloques. ¿Se recuerdan que el área de 550 bloques ya la habíamos encontrado? Pues es igual. 550, yo tengo que ver. Desde 480 hasta 500, el área que me pide es esta de la izquierda. Y de 500 a 550, el área que me pide es esta de la derecha. Entonces, el área que me está pidiendo, yo sumo las dos áreas. Y entonces, cuando me dice entre antes de la media y después de la media, está pegadito a la media, las dos áreas las sumo. Cuando me pide las colitas, le resto al 50% el dato. Eso es todo. Me piden una colita, resto. Me piden dos áreas que están pegaditos en la media, como esta, yo la sumo. Entonces, la probabilidad de encontrar 480 bloques, sabiendo que la media es 500,
dividido la desviación estándar, que es 23.33, me da un z igual a 0.86 negativo. El hecho que sea z negativo significa que está del lado izquierdo de la media, pero las áreas siempre son positivas. ¿De acuerdo? Eso es como caminar. Voy a caminar hacia adelante o hacia la derecha. Por ejemplo, si lo vemos en el plano cartesiano, se camina una persona hacia la derecha, entonces es positiva el sentido. Pero si camina de retroceso 10 metros, siempre está caminando los mismos 10 metros, pero el sentido es negativo, por lo tanto lleva el signo menos. Igual es aquí. Z está del lado izquierdo de la media, por eso Z tiene un signo negativo, pero el área vale y es 30.51, ¿sí? Ahora, para que sea a 550, le resto 550 menos la media, encuentro el área 2 y sumo las dos áreas. Muy importante que achuren con un colorcito bien claro, bien vistoso, el área que se está buscando, así se entiende perfectamente. Si tengo que pintar esas dos áreas, ya entendí que suma, ¿de acuerdo? Revisemos aquí atrás. Tengo que pintar, lo que me está pidiendo es todo esto. Le sumo este 50% más esta, puede ser, y listo, ¿de acuerdo? Me está pidiendo este pedacito. Al 50% le resto esto que conozco y encuentro esta área azulada. Entonces, ahí está, encuentro las áreas y eso es todo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a detener grabación.